aserradero y no murió. A Juan lo metieron dentro de una olla con aceite hirviendo y tampoco murió, sino que el único que fue que murió de viejo. Pero también intentaron matarle. ¿Y por qué intentaron matarle? Porque obviamente, ¿verdad? Él predicaba cosas que a la gente no le gustaba. Y lo que yo estoy predicando hoy día, quizá a muchos pastores no les gusta y dicen, este pastor es liberal, perdón, es radical, este pastor es legalista. El legalismo no tiene nada que ver, ¿verdad?, con lo que es la palabra y la enseñanza del Señor. Yo les voy a enseñarle en esta tarde lo que es el liberalismo y lo que es realmente ser un legalista. Un legalista es aquel que le da más importancia a la ley que a las personas. Si nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta que Jesucristo, o más bien el pecado, era pasar por alto la ley, irse en contra de los estatutos de Dios. Y si bien es cierto, cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que Jesucristo en muchas ocasiones pasó por alto la ley. Por eso que los fariseos decían, el que te sanó es un pecador, cuando sanó sanó a un enfermo. Y el enfermo dijo, no sé si es pecador, pero lo que sí sé es que yo estaba enfermo y él me sanó. ¿Y por qué decían que era pecador? Porque había pasado, por ejemplo, en día de reposo, él sanó a una mujer que llevaba 18 años encurvada. Escúcheme bien, 18 años encurvada. Y en el día de reposo no se podía ni comer. ¿Por qué no se podía comer? ¿Por qué no se tenía que hacer ningún tipo de trabajo? Entonces ellos enseñaban que el traer la cuchara a la boca, eso era un trabajo. Por eso que no se comía en día de reposo. No se podía llevar ningún tipo de carga. Por ahí también hay una historia donde un hombre había llevado, era un costurero y llevaba una aguja en su túnica y los fariseos le habían dicho que había pecado. ¿Por qué? Porque había llevado carga. Llevaban al extremo la ley. Yo en la semana pasada me topé con una adventista que me hablaba del séptimo día, que me hablaba del día de reposo. Y yo le decía, el día de reposo, él me decía, y ustedes no guardan el día de reposo. Yo dije, ¿y cuál es para ustedes el día de reposo? Y ellos dijeron el día sábado. Yo dije, pero la Biblia a nosotros, le decía yo, la Biblia no nos enseña a guardar el día sábado. Lo que la Biblia dice claramente que 6 días trabajarás y el séptimo dice que nosotros tenemos que descansarlo, tenemos que guardarlo. Y me decía, ¿y cuál es el día séptimo? Me decía él. El día séptimo para un doctor, si trabajó toda la semana y el séptimo le tocó día miércoles, ese es su día séptimo. Porque Jesucristo no le puso, ni Dios tampoco le puso días a la semana. Los que le pusieron día a la semana fueron los romanos, que por ahí tenemos, ¿verdad?, que la luna representa el día lunes, el martes representa el planeta Marte, miércoles Mercurio, el jueves Júpiter, el viernes Venus, el sábado es Saturno y el domingo es el Sol. O sea, estos nombres no se los adjudicó Dios. Lo que Dios está hablando en la Biblia dice que 6 días trabajarás. Por eso que ustedes tienen que ver el espíritu de la ley y no verlo literalmente. Un legalista ve la ley, ¿verdad? No viendo el espíritu de la ley, sino que lo ve de forma literal. Ahora, ahí nos encontramos, yo le explicaba de que 6 días habla, pero no habla que precisamente sea el día sábado. Los hombres elegimos el día sábado. Es más, la iglesia primitiva se estaba reuniendo el primer día de la semana. ¿Y cuál era el primer día de la semana? Era el día domingo. Es más, en los 3 grandes listados que nosotros encontramos, por ejemplo, el libro de Malaquías, el libro de Corintios y el libro de Apocalipsis, cuando aparecen esos listados, que ningún afeminado, que ningún adúltero, que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos, ninguno de esos listados dice que ninguno que guarde el día de reposo entrará al reino de los cielos. Y es porque muchas veces hemos hecho doctrinas de cosas de las cuales ni los apóstoles le dieron importancia. Y nosotros de recordar un día al Señor no lo hacemos tan solo un día, lo hacemos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y domingo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en nuestras vidas, porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y el que habita en nosotros no podemos recordarlo tan solo un día a la semana. Es necesario que todos los días nosotros podamos estar en su presencia. Por eso que David decía, es mejor estar un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. No estaba hablando tan solo del lugar físico, sino de poder llegar delante de su presencia. ¿Y cómo llegaba David delante de los atrios de Dios? A través de la alabanza. Ahí tenemos el joven cantor, tenemos a David, el cantor, el muchacho valiente, el que derrotaba gigantes, pero que él también llegaba a la presencia de Dios con adoración. Ahora, ahí nos encontramos de que los fariseos mencionaban a Jesucristo como una persona que pasaba por alto la ley, o sea, era pecador. Ahora, si bien es cierto, si tomáramos esto de forma literal, sí, diríamos que Jesús pecó. Y usted me dirá, pastor, usted es un hereje.
Porque la Biblia dice de que en Jesucristo no hubo pecado. Sí, no hubo pecado. Entonces, ¿cómo usted dice que pecó y cómo dicen los fariseos que pecó? Sí, Él pasó por alto la ley. Pero ¿por qué en Él no hubo pecado? La respuesta nosotros la tenemos en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Vamos a leer esos dos pasajes. Mire, aquí está la respuesta por qué en Jesucristo no hubo pecado. Y si supuestamente, y bueno, a la verdad, Él pasó por alto el día de reposo, en Él no hubo pecado, es por lo siguiente. Mire, sígame en lo que dice el libro de Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu, dice, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, dice mansedumbre, templanza. Y esto es lo que me agrada de esto. Y esta es la respuesta. Dice, y contra tales cosas, fíjese, contra tales cosas. ¿Cuáles cosas? Recién los 9 frutos del Espíritu que he leído. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo un fruto del Espíritu, ¿verdad? Para pasar por alto la ley, en eso no se me radica pecado. Creo que muchos a lo mejor no me entienden lo que estoy diciendo. Lo voy a explicar más específicamente, como lo hablábamos hoy día la tarde. Si por ejemplo un vecino a las 2 de la mañana, usted lo llama, le dice, vecino, necesito que urgente me lleve a mi esposa porque se me muere y está agonizando. Entonces usted toma su vehículo y parte lo más rápido que puede, ¿verdad? Trata de agilizar usted su carrera para poder llegar donde está el hospital y puedan asistirlo. Usted de pronto en el camino se encuentra con un semáforo en rojo, pero también usted tiene buena visual para poder pasar el semáforo en rojo. Una persona legalista no va a pasar el semáforo en rojo. ¿Por qué? Porque le da más importancia a la ley que a la vida de las personas. Una persona liberal va a pasar el semáforo en rojo con una persona enferma o sin una persona enferma. Le va a dar lo mismo lo que la ley diga. Le va a dar lo mismo si lleve prisa o no lleve prisa, si lleve una urgencia o no lleve urgencia. Él va a pasar por alto la ley y le va a dar lo mismo. Pero una persona equilibrada como lo era Jesucristo, porque lo que hizo, por ejemplo, cuando llega una mujer que llevaba 18 años encurvada, dice que la sanó en día de reposo. Y todos quedaron, ¿verdad? Atónitos porque este Jesucristo había pasado por alto la ley. Y no es que Jesucristo era un liberal y no le interesara la ley. El tema es que entendía en ese minuto que la ley ya no servía. Era más importante que la ley, era esa persona. La ley, escúchenme bien, se hizo para el beneficio de las personas. Es por eso que cuando las ambulancias llevan prisa, ¿verdad? Todos tenemos que abrirle paso. Por eso que cuando una ambulancia, ¿verdad? Lleva sus balizas puestas y lleva ese sonido, ¿verdad? Es porque los autos y los semáforos, aquí no importa, la ley no importa. Aquí lo que importa en ese minuto es la importancia, es la vida de las personas. Pero hay personas tan legalistas, ¿verdad? Que llevan esto tan literal, llevan tan literal esto, ¿verdad? Que no han entendido lo que es el espíritu de la ley. Y hay personas que son tan liberales que les da lo mismo hacer la palabra, les da lo mismo que lo que la palabra dice, les da lo mismo lo que la historia dice, y ellos se pasan el semáforo en rojo como quieren. Entonces, si yo llevo a una persona urgente a un hospital y paso un semáforo en rojo, y si me para un carabinero y el carabinero me partea, ese carabinero es un legalista. Es más, la ley también cuando se termina toda la ley, no recuerdo bien explícitamente cómo dice cuando ya se cierra todo lo que es el reglamento de carabineros, dice que todo esto puede ser también alterado, se puede pasar dependiendo de las ocasiones. Es por eso que a la ambulancia no se le saca parte ni multa, porque son personas equilibradas. La ley entiende de que debe ser de esta forma. Es más, si nosotros vamos a los 10 mandamientos, bueno, que no tengo tiempo para explicarlo precisamente, pero en otra oportunidad lo voy a explicar. También la Biblia dice, no matarás. ¿Han escuchado eso? ¿Lo han leído? Claro. Pero, qué extraño, la Biblia dice que la Biblia no puede contradecirse consigo mismo. Dios no se puede contradecir. Pero qué extraño que Dios mandara a matar a Saúl, por ejemplo, a los pueblos. Qué extraño que Dios dijera a David que matara también a los filisteos. Entonces, ¿cómo es eso, pastor? Es porque ustedes no han entendido el espíritu de la ley. Lo que está diciendo ahí, y que en otro tiempo se lo voy a explicar, a grandes rasgos lo que está diciendo es no cometerás asesinato. Eso es lo que está diciendo la ley. Pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Yo lo que quiero hablar en esta hora es de que la ley era lo que a nosotros también, para nosotros es un beneficio, porque hay personas liberales que dicen, no, a mí no me importa la ley, no me importa lo que la Biblia diga, qué sé yo.
Pero si bien es cierto, la ley es importante para el ser humano. ¿Por qué? Porque, bueno, Pablo dice que si no existiera la ley no habría pecado. Pero ¿por qué es importante la ley? Porque si no existiera tampoco la ley, cualquiera podría violar a cualquier otra persona y eso no sería un delito y no sería pecado. Cualquiera podría mentir y eso no sería pecado. Cualquiera podría ir donde su vecino y asesinarlo y eso no sería pecado. O sea, la ley, para que lo escuche bien, se hizo para el beneficio de la humanidad. Se hizo para el beneficio de las personas. ¿Para qué? Para tener un respeto, para tener una convivencia, para que haya un orden. Para eso se hizo la ley. No se hizo para castigar, para muchas veces hacerle la vida de cuadrito a la iglesia, o la palabra no se hizo, ¿verdad? Para estorbar, sino que se hizo para el beneficio de las personas. Pero yo puedo pasar por alto esto. Por ejemplo, si un día a usted le tocara predicar y usted camino a su iglesia, se da cuenta que hay una persona que fue asaltada, fue golpeada y está agonizando. Y usted dice, no, para mí más importante el Señor, y se fue para la iglesia a predicar y dejó a esa persona botada, es porque usted es una persona legalista. Independiente de que le pongan disciplina y que digan este hermano irresponsable, usted tiene que darle más importancia a la vida de las personas. Por eso que Jesucristo, ¿se acuerda cuando habla de la ley la parábola del buen samaritano? Dice que hubo un hombre que lo habían asaltado y quedó en el camino. Y dice que pasó un sacerdote, lo miró y pasó de largo. Y dice que luego pasó un levita, lo miró y pasó de largo. Y dice que luego pasó un samaritano, dice que lo miró, le curó sus heridas, lo subió a su cabalgadura, lo llevó hasta un mesón, lo cuidó toda la noche y al día siguiente le dijo, atiéndamelo de la mejor forma posible y cuando yo regrese yo pago todo lo que él haya gastado. ¡Wow! Uno podría decir, ¡qué hombre! Y Jesucristo, ¿a quién resalta? No fue no miró con agrado al sacerdote ni al levita, sino que al samaritano. Ahora, ¿quién era un samaritano? Los samaritanos eran aquellas personas que en el periodo de la deportación se habían quedado, ¿verdad? Habían hecho familia con los babilónicos. Y esa mezcla de judío y babilónico les llamaban samaritanos. De ahí es donde nacen los samaritanos. Por eso que para un judío un samaritano era un traidor a su patria. Y ahí es donde le dice, mira, este traidor de la patria hizo más que un levita y que un sacerdote. Ahora, ¿por qué no lo tomaron en cuenta? Por dos razones. Una, se cree de que si estaba golpeado y se le curó las heridas es porque estaba sangrando. Entonces, ¿qué decían los judíos? ¿Qué decían los fariseos? Decían que ellos decían de que Dios estaba en la sangre. Entonces ellos decían que cuando una persona sangraba era porque Dios no quería estar en la persona. Entonces, si una persona tocaba a una persona con sangre, quedaba impuro y no podía participar de los cultos durante 7 días. Entonces ellos le dieron más importancia a ¿qué? A la ley y pasaron de largo. En cambio, hubo un hombre que no era cristiano y dio mejor olor que un sacerdote y que un levita. Eso es equilibrio, señores. Eso es realmente ver el espíritu de la ley. Un legalista pasa de largo. Un liberal le da lo mismo ir a la iglesia, le da lo mismo diezmar, le da lo mismo celebrar Navidad, le da lo mismo a un pastor liberal poner un árbol de Navidad en su iglesia, sabiendo que cuando los árboles se ocuparon, no sirvieron los árboles para adorar a Dios. En el nacimiento de Jesús no hubo árboles, sino que cuando hubieron árboles fue realmente fueron para los cumpleaños, fíjese bien, para todo el paganismo que se hizo atrás, por ejemplo, el cumpleaños de Osiris, de Horus, de Hércules, de Baco, de Adonis, de Júpiter, de Tamuz y de otros dioses, las celebraciones consistían en árboles de pinos, fíjese. ¿Y por qué usted tiene que estar colocando un pino en estas adoraciones cuando Jesucristo nunca, ¿verdad? En su nacimiento no hay ningún relato que nos diga que Jesucristo tuvo un pino en su pesebre? O sea, ¿por qué nosotros entonces tenemos que ser tan liberales y permitir estas cosas dentro de la casa del Señor? Si nosotros tenemos que no renovarnos. Renovarnos significa cambiar, mutar, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es restaurarnos. Hermana Patricia, si nos puede ayudar a prender un teléfono, una llamada por internet. Lo que nosotros tenemos que hacer hoy día es restaurar, que es diferente. Y restaurar significa volver
a un estado anterior. Nosotros tenemos que recuperar lo que la iglesia perdió. ¿Y qué perdió? La santidad. ¿Qué perdió? El amor a la palabra. ¿Qué perdió? Todo ese poder que estaba depositado en la iglesia hoy día ya no es sombra de eso. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos un montón de pastores charlatanes en los púlpitos. Tenemos un montón de pastores acomodados. Tenemos un montón de pastores livianos, mundanos, que hoy día están predicando y enseñando a la iglesia cosas, ¿verdad? Que la iglesia o que la Biblia nos muestra que es una aberración. Y usted me dirá, pastor, ¿está tan seguro de que eso es una aberración? ¿Usted está tan seguro de que eso es una idolatría? Es algo que le molesta a Dios. Yo se lo voy a mostrar por la Biblia, que es algo que a Dios le molesta y que a esto realmente, ¿verdad?, lo encuentra que es una abominación. Imagínense, es una abominación. ¿Por qué una abominación? Yo decía recientemente que cuando murió Tammuz, dice que esta mujer Semirami le enseñó a la gente de que ahora el sol era Tammuz. De ahí comienza la adoración al sol. Cuando muere Semirami también pasó a ser la reina del cielo. O Isistar, la reina de la luna, es la diosa de la luna. Y es por eso que viene la adoración al sol y a la luna. Por eso que Deuteronomio dice que no tenemos que inclinarnos al sol, a la luna ni a las estrellas. Eso es lo que dice la Biblia. Está hablando de Tammuz, está hablando de Semiramis, está hablando de Nimrod. Cuando muere Nimrod, dice la enciclopedia de Babilonia, dice que Nimrod, cuando muere Tammuz, se dice en la historia que fue descuartizado por unos jabalí. Y dice que esta mujer Semiramis dice, yo voy a hacer revivir, voy a hacer resucitar a mi hijo. Y cuando ella dice estas palabras, mandaba a buscar todas las partes